¿En qué invertir los pesos para ganar la inflación? Esa es la pregunta que más me están haciendo en los videos últimamente. Como sabes, el dólar está bajando mucho últimamente, entonces todo lo que son las inversiones en dólares está empezando a perder su atractivo y estamos empezando a mirar inversiones únicamente en pesos. Que esto también tiene un riesgo, que es lo que vamos a hablar ahora en el video, pero hoy vamos a hablar de 5 inversiones con distintos tipos de plazo, el año que viene, el 2026 y en el 2028, que te aseguran ganarle a la inflación y tener un rendimiento hasta del 8% anual en pesos. Empecemos. Mucho se está hablando de las inversiones en LECAPs y que son la estrella de todas las inversiones en pesos últimamente. Pero como vimos en otros videos, estas tienen riesgos aparejados. Lo positivo de las LECAPs es que son de tasa fija, es decir, vos invertís y te asegurás la tasa hasta su vencimiento, que puede ser de acá a un año, a diciembre del 2025. Pero el riesgo, ¿cuál es justamente? Que estamos apostando de que si la inflación sigue bajando y yo me quedo en una tasa de interés, por ejemplo, del 2,9%, puedo llegar a tener un rendimiento, pero si hay un pico inflacionario, un pico de devaluación o algo por el estilo, toda esa rentabilidad que tuve la perdí. Es por eso que hoy te voy a traer 5 inversiones que son en bonos SER, que lo que nos aseguran justamente es ganar la inflación. ¿Qué son los bonos SER? Ya hemos hablado en otros videos, pero vamos a hacer un pequeño resumen. SER significa coeficiente de estabilización de referencia y lo que hace básicamente, lo que tienes que tener en cuenta es que si sube la inflación, el coeficiente sube y si baja la inflación, el coeficiente baja. Entonces, si yo te digo que algo va a ajustar por SER, vos tenés que tener en cuenta que va a ajustar por la inflación. Y en este caso vamos a ver 5 bonos con distintos periodos de tiempo que están ajustando por SER más una tasa interna de retorno, una TIR, del 8% anual, en el mejor de los casos, hasta el 5% anual. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros invertimos en estos bonos, con estos plazos, vamos a ver, ahora en la computadora te voy a mostrar cuándo paga, cuándo hacen las cotizaciones y demás. Si nosotros invertimos en estos bonos, nos aseguramos que nos va a ocurrir con la inflación y encima nos va a dar una tasa interna de retorno superior del 8%. Fíjate que te muestro bien en detalle cuál es cada uno de ellos. Algo a tener en cuenta, mismo en el tipo, cómo uno distribuye su portafolio y mismo en estas inversiones en pesos, es que porque algo hoy sea la mejor inversión, no quiere decir que nosotros tengamos que poner todo nuestro capital en esa inversión. Por ejemplo, hace unos meses las LECAPs estaban pagando un 4%, 4,5% mensual de interés, que si nosotros lo hubiésemos congelado esa tasa hasta el año que viene, que se podía hacer en ese momento, y ahora la inflación estamos hablando de que está en 2,7, 3%, 2,5%, obviamente, y si sigue bajando va a ser cada vez más, hubiese sido una muy buena inversión. Pero eso no quiere decir que en ese momento tengamos que poner todo nuestro capital en eso. Como hace unos meses también, y mismo ahora, los bonos SER nos aseguran la inflación más un 8%, y es muy buena inversión, como vamos a ver ahora en la computadora y te voy a mostrar en detalle, pero si lo hacíamos en enero, los primeros 6 meses de año, los bonos SER no fueron ganando la inflación porque estaban muy inflados, estaban muy por arriba del precio, y después bajaron. Entonces tampoco hubiese sido una buena inversión. Mismo, hace un año, todo el mundo quería dolarizar su cartera por el miedo justamente a una nueva administración, a que iba a haber una devaluación muy grande y lo que sea. Entonces todas las inversiones en dólares eran una inversión muy buscada. ¿A qué voy con esto? Es que dependiendo del contexto, hay una inversión que puede ser mejor o peor que la otra. Y la realidad es que todo depende de las expectativas que nosotros tengamos en el futuro. Si nosotros, por ejemplo, invertimos todo en LECAPs a una tasa fija y se dispara la inflación, va a ser una muy mala inversión. Si nosotros invertimos, por ejemplo, en un bono SER, es mucho más seguro porque nos asegura la inflación más esta tasa, pero puede llegar a suceder que si nos vamos muy largo en el plazo y el bono empieza a bajar, no tengamos liquidez hasta que finalice. Todas las inversiones tienen un riesgo aparejado. Por eso yo te traigo distintas alternativas. De hecho, te dejo acá un video donde hablamos siempre a principio de mes de las inversiones de ese mes para que vos puedas evaluar qué te conviene dependiendo de tu contexto. Si te vas a ir querés ahorrar para irte de vacaciones el año que viene, es un plazo. Si vos querés, son pesos que te sobran y no tenés fecha para usarlos, un año, 2 años, ese es otro tipo de inversión. Y mismo si querés dolarizar tu cartera. Es por eso que siempre lo conveniente en estos casos es diversificar, es decir, invertir en distintas opciones, en distintos instrumentos, como puede ser una parte en LECAPs, una parte en bonos SER, una parte dolarizada, y nosotros ahí nos aseguramos de estar cubiertos ante cualquier riesgo. Obviamente que cuando suceda solamente un escenario, es decir, no hay devaluación y la inflación cada vez baja más, eso es solo un escenario, entonces va a haber inversiones que rindieron más que otras, pero lo que me aseguro es que pase lo que pase, yo voy a tener una ganancia que seguramente compense una inversión que tuvo una ganancia menor y en el promedio igualmente gané. Y eso es lo importante. Obviamente que hay que tener en cuenta, no es lo mismo una inversión para una persona de 20 y pico de años que para una persona de 40 y pico de años, los riesgos que quiere aceptar, si tenés una familia a cargo, si no tenés una familia a cargo. Esas son las distintas variables que vos tenés que evaluar a la hora de hacer la inversión, pero siempre lo que se dice es, ante mayor diversificación, obviamente el riesgo baja porque estás compensando entre diferentes cosas. Mismo,
puede ser una buena, atractiva inversión, invertir en empresas argentinas que este año tuvieron un crecimiento muy grande. Pero, como siempre digo, que haya pasado en el pasado no quiere decir que siga pasando en el futuro. Es decir, nosotros podemos invertir en acciones argentinas que este año tuvieron un 100% en dólares, pero de acá a un año no tengan ningún crecimiento o mismo puedan llegar a caer. Es por eso que no es que digo que no hay que invertir en empresas argentinas, al contrario, hay que invertir, pero hay que diversificar, no hay que poner todo en una misma inversión y así ir diversificando el riesgo. Ahora vayamos a la computadora que te muestro los bonos SER que ajustan por inflación y tienen una tasa interna de retorno de hasta el 8%. Bueno, estamos en la aplicación de Abaco, es la aplicación que yo generalmente utilizo para ver los rendimientos de los bonos, de las obligaciones negociables, a veces me consultan en los comentarios, te dejo acá abajo el link de la descripción para que puedas entrar, es gratuita, te podés abrir, tiene versión gratuita y una versión paga, pero te podés abrir la versión gratuita sin ningún problema. Acá lo que yo hice fue ver justamente en Abaco, le pedí que me muestre la tasa de los bonos soberanos que ajustan por tasa fija más SER. Hay algunos bonos soberanos que ajustan SER más el 0,1%, SER más el 1%, es realmente muy bajo. Pero generalmente en los bonos que vamos a ver el día de hoy, son bonos que actualizan con el SER, pero que al estar bajo de la par, es decir, que están cotizando por debajo del valor técnico que deberían estar en este momento, nos van a dar una tasa interna de retorno más elevada. Acá nos muestra todos los bonos que hay actualmente, están los Quasipar, de hecho, bueno, acá te dejo arriba en la descripción de este video también el link para que puedas ver todos los bonos que ya fuimos analizando uno a uno, pero en esta oportunidad te quiero mostrar lo siguiente. Este es el bono TZX28. Lo que tiene este bono es que, como bueno, lo indican los últimos dos números, vence en el 2028, tiene una TIR del 8,1%, es decir, una tasa interna de retorno del 8,1% anual. ¿Qué quiere decir esto? Que es SER, que es lo que ya es el bono en sí, más una tasa interna de retorno del 8,1%. Esto sería SER más 8,1%. ¿Por qué sucede esto? Si en realidad nosotros vamos a las condiciones de emisión y el bono paga una tasa nominal anual del 0%. ¿Por qué sucede esto? Porque si vamos a condiciones generales, vemos que la paridad está en 75, es decir, está cotizando por debajo de la par. Está más barato que el valor técnico que debería tener el bono actualmente. Es por eso, en esta diferencia, y que si el gobierno nacional cumple con todos los pagos y demás, nosotros ahí vamos a tener esta tasa interna de retorno un poco más elevada del 8,1%. Si nosotros vemos acá, vamos a vernos, vemos cómo paga. Lo negativo que tiene este bono es que hace solamente un pago en su vencimiento el 30 del 6 del 2028. ¿Por qué lo digo? Porque es de negativo. Porque al estar a fines del 2024, o mismo cuando estés mirando este video, no vamos a recibir ningún pago hasta ese momento. ¿Se puede ganar o perder en el transcurso de ese tiempo? Sí, si la cotización del bono empieza a subir y pasa a estar sobre la par, por ejemplo, o estar muy cerca de la par, sube de 75 a 90, 95, yo ahí voy a tener una ganancia que si la vendo en ese momento es como que obtuve una ganancia, pero bueno, eso ya sería bastante especulativo, no sabemos qué puede suceder, mismo puede bajar, la paridad puede estar mucho más abajo. De hecho, si nosotros vemos, por ejemplo, la tasa interna de retorno de este bono histórica, nos va a mostrar que hace unos meses llegó a tener una tasa interna de retorno del 12% y actualmente está en 8,1, 8,3. ¿Por qué sucedió esto? Esto sucedió justamente porque el valor del bono empezó a subir mucho más del valor de lo que debería haber subido por la inflación y es por eso que empieza a bajar el retorno. Como vemos, por ejemplo, esto es en agosto, pero si nosotros nos vamos hasta principio de año, vemos que en marzo ha llegado a tener una tasa interna de retorno negativa del 1, del 2% en esta zona y que después empezó a subir, llegó hasta el 12, volvió a bajar, subió esta vez hasta el 12 y volvió a bajar como está ahora en 8,1%, 8,3%, esto porque tiene un día de rezago. Ahora, ¿por qué llegó a estar negativa acá? Y esto sucedió porque al principio de este gobierno la devaluación y la inflación se habían desatado, llegó a estar el 25% en diciembre, 12% en enero. Al suceder esto, y no había herramientas para cubrirse la inflación en pesos, los bonos SER que te aseguran la inflación pasaron a ser las estrellas del mercado, todo el mundo está invirtiendo en bonos SER y el precio empezó a subir muchísimo, pasando por arriba del valor técnico y llegando a pagar rendimientos negativos. Y vos decís, uno se preguntaría, ¿por qué alguien invertiría en algo que le da rendimientos negativos? Y esto sucede porque si la inflación es 25%, 12%, y a mí me asegura que me va a asegurar la inflación menos el 1%, es un riesgo que es aceptable porque no hay ningún otro instrumento en pesos
que yo podía invertir que me aseguraba perder tan poco con la inflación. Si nosotros lo dejamos en una cuenta remunerada en un plazo fijo, quizás estábamos 10, 15 puntos abajo de la inflación en 1 o 2 meses. Entonces, estar solamente un punto abajo realmente fue era tentador. Entonces, por eso en ese momento llegó a estar ahora. Si vos lo compraste en este momento y el bono empezó a bajar su cotización, hay que evaluar cuándo entraste, cuál es la cotización en ese momento, pero la realidad es que fue negativo, o sea, perdiste dinero o perdiste capacidad de que si lo hubieses invertido quizá en otro instrumento, lo hubieses ganado en la inflación y hubieses tenido más pesos en al finalizar. Actualmente, que está en 8,1, 8,3, 8,1, la realidad es que lo que nos asegura siempre es que si nos quedamos hasta el vencimiento, nos va a cumplir la inflación más esta tasa interna de retorno. Pero como les dije, les traje otras opciones que algunas llegan hasta el vencimiento, es decir, no hacen pagos intermedios, pero tenemos hacia el final dos opciones que pagan antes del vencimiento. La primera es la TZX27. Esta tiene una TIR muy similar a la anterior, de 7,42, una paridad del 83. Es un año antes, la otra era 28, esta es 27, pero también paga al 30 del 6 del 2027. Es decir, hasta esa fecha nosotros no vamos a cobrar nada. Nuevamente, se puede hacer el mismo análisis que en el anterior, pero es lo mismo, es una tasa interna de retorno, la inflación más el 7,4%, pero paga todo en el 2027. Y acá tenemos el TX26. Este bono tiene una tasa interna de retorno un poco más baja, del 6,7%, es decir, inflación más el 6,7%, una paridad mucho más cerca de lo que debería valer, mucho más cerca de 100. ¿Qué tiene interesante este bono? Que hace pagos parciales. El primer pago lo hace en mayo del año que viene, luego en noviembre del año que viene y luego en mayo y en noviembre del 2026 el último. ¿Y por qué es interesante? Porque tenemos pagos parciales anteriores, no solo paga interés, si de hecho si subimos y vamos a condiciones de emisión, vamos a ver que lo que hace este bono a partir, ya lo hizo en noviembre de este mes, lo que hace en mayo y en noviembre de cada año es pagarme el 2% de la tasa nominal anual sobre el valor técnico del bono, pero además hace una devolución del 20% del capital hasta su vencimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros invertimos en este bono, vamos a tener, como vimos al principio, el ajuste por ser más el 6,7% y además pagos parciales a partir de mayo del año que viene del 20% del capital más el pago de intereses hasta su vencimiento. Por eso también tiene una tasa interna de retorno más baja. ¿Por qué? Porque tengo un pago más cerca y me voy a asegurar ya que me esté ingresando un flujo de dinero con anterioridad y no tengo que esperar hasta el 2027 o mismo como vimos en el primer bono hasta el 2028. Luego está el TX28. Los estoy ordenando del que tiene mayor tasa interna de retorno al que tiene el menor. Una tasa interna de retorno del 6,9%, una paridad un poco más baja. ¿Qué sucede en este bono? Lo mismo que vimos en el anterior. Ya empieza a hacer pagos a partir en mayo y noviembre del año que viene hasta el último en noviembre del 2028. Y si vamos a condiciones de emisión, vamos a poder ver que lo que hace este bono es pagar en mayo y noviembre, pagar una parte del interés del 2,25 de la tasa nominal anual y una devolución del 10% del capital hasta su vencimiento en noviembre del 2028. Sería un híbrido entre los dos. Estamos hablando de un plazo más largo en el tiempo, hasta 2028, y con devolución de capital un poquito menores del 10% y no del 20% de forma semestral. Y por último, tenemos el TX25. Este es el que menor tasa interna de retorno paga, 4,67%, sería inflación más el 4,67%. Y lo que hace es faltan dos pagos, el 9 de mayo del año que viene y el 9 de noviembre del año que viene, donde se hace la devolución del 100% del capital. Este es el que menos tasa de interés paga, como vimos, solamente inflación más el 4,6%, pero lo que hace es que la fecha de pago está muy cercana en el tiempo, falta menos de un año para que venza y haga la devolución de capital. Si querés saber bien cómo comprar bonos paso a paso, te dejo este video donde lo explico en detalle. Ahora, con toda esta información, vos podés ver cómo distribuir tu cartera para ganarle la inflación y estar cubierto ante cualquier escenario. Cualquier duda, cualquier consulta, te invito a que me lo dejes en comentarios y hablamos más al respecto. Si te gustó este video, te sugiero que le des like y te suscribas a mi canal para ver más contenido como este. Nos vemos.